Entonces, así como uno puede parametrizar la entrada y decir que los datos de entrada vienen en un archivo .dzn, uno puede parametrizar las anotaciones y decir que las anotaciones vienen en un archivo aparte. Y simplemente yo le doy un nombre, digo, mi anotación se llama search_opt. Y entonces en mi archivo de datos, entonces yo tengo aquí que mi search opt es esta o es esta otra pongo las que yo quiero. Fíjense que hay indomain min, indomain max, first fame, input order, hay diferentes. Entonces yo pongo la que yo quiera y aquí en lugar de esto, yo pongo eh, anotación, dos puntos, y digo, ¿cómo se llama? Search opt, punto y coma. Y entonces, cuando él lo haga correr y él va a leer los datos, también lee la estrategia de búsqueda y entonces la aplica. Entonces ahí le está aplicando la que tengamos allí. eh, Esta, in domain min complete, ¿sí? Pero hagamos una más sofisticada. No sé si va a funcionar, si va a servir o no va a servir para mejor. Search opt igual a int search q. Vamos a decirle dom. ¿Cómo es? Don WDG, ¿cómo es que es? Una de estas, o esta, vamos a hacer esta, max regret. Escoge la variable con la más larga diferencia entre el más pequeño, entre los dos valores más pequeños del dominio. Ah, pues no me va a dar mucho. Bueno, voy a poner aquí max regret. Voy a ponerle in domain reverse split. Ahorita les cuento qué es ese complete que hay ahí, pero eso es, creo que no es necesario. Y salve, vuelvo aquí, corra y miremos el árbol. Ah, miremos el árbol. Ese es el árbol que vio. Pero entonces en cada uno está haciendo split y no sé. ¿Dónde ve uno la diferencia? Entonces, no sé, pues en ejemplos más grandes, entonces vamos a poner G-code, vamos a ponerle un ejemplo con 9. Bueno, pues no va a ir tan grande, verme con 8. Salve, entonces dijo en 389 milisegundos conseguí eso. Entonces voy a cambiarle la notación, voy a ponerle que la notación ahora es esta de abajo. Se demoró un poco más, 439 milisegundos. Vamos a poner un ejemplo más grandecito. Vamos a ponerle con 16. Como está buscando solo una solución, creo que no haya problema. Con 16. ¿Sí? 463 milisegundos. Y si le cambio la notación por esta de arriba, o sea, comento esta, pero descomento esta, y lo corremos parecido.
podríamos tratar de, pero si tratamos de ver sus árboles, no van a ser árboles muy grandes. Bueno, para eso son las anotaciones de búsqueda. ¿Quedó claro? Y entonces, ¿qué suele hacer uno para analizar? Entonces uno llega y dice, bueno, yo ya tengo mi modelo. Entonces voy a usar mi modelo con diferentes estrategias de búsqueda. Entonces digo, voy a ver cómo me va con input min, voy a ver cómo me va con input median. Estas ya combinan, estos input orden y domain min. Input median es input orden y domain median. FF es first fail y domain min. Esta es first fail y domain median. Esta es input order y domain random. Entonces, quiere decir que mi modelo lo corro con entradas de tamaño 10, entradas de tamaño 15, entradas de tamaño 20, 25, 30, 35, 40, 45, con cada una de estas y voy tomando los datos de cuánto se me demoró con cada una de esas. Cuánto se demoran en encontrar la primera solución del problema de las reinas usando las 5 diferentes estrategias mostradas en esta tabla. ¿Sí? Significa menos de 100.000 fallas. Means more were, donde dice una rayita, dice que hubo más de 100.000 fallas. O sea, cuando pusimos rayitas es que ya no quisieron seguir explorando porque ya había muchas fallas y no había terminado. Entonces, tomaron sus datos y según esos datos, ¿cuál les parece que se comportó mejor? ¿Cuál? Input random. Sí, pareciera que en promedio esta fue la que se comportó mejor. ¿Mm? O sea, lo que guarda es el número de fallas antes de encontrar la primera solución. Solo 6 fallas, 39, 2, 2, 9, 12. Aquí fueron 0, 12, 16, 25, 26. ¿Sí? Por lo menos todas estas terminaron. Aquí hay unas que ni siquiera terminan y fallan mucho. O sea que esas estrategias son muy malas. O sea, no son tan buenas como esta. Ese es el tipo de análisis que yo quiero que ustedes hagan con algunos de los ejercicios donde valga la pena. Donde la exploración es muy chiquitica puede que no valga la pena, pero donde uno puede explorar con ejemplos más grandes o más complicados, puede que valga la pena explorar 2 o 3 estrategias para demostrar que ustedes entendieron esto de las anotaciones de búsqueda. ¿Listo? En el proyecto es donde más van a tener que usar eso, porque el proyecto viene con unos casos que ya pequeñitos les van a implicar mucha búsqueda. Entonces, encontrar una buena anotación va a hacer que ganen tiempo sobre otras. ¿Listo? Bueno. Por último, se pueden construir estrategias de búsqueda más complejas usando una cosa que llaman Search Constructor Annotations, constructor de anotaciones de búsqueda. O sea que eh, hay un solo constructor de esas anotaciones que se llama SecSearch. Pero bueno, ¿qué tiene un constructor de anotaciones de búsqueda? Tiene un arreglo de varias anotaciones de búsqueda, la uno, la 2 hasta la n. Entonces, cuando yo tengo un problema, puedo que tenga unas variables de tipo booleano, otras variables de tipo entero, o tenga unas variables de tipo entero que me gustaría explorarlas de una manera y otras variables de tipo entero que me gustaría explorarlas de otra manera. Unas me gustaría partir el intervalo en mitades y en otras me gustaría empezar por el más pequeñito. Entonces uno puede decir, vea, quiero hacer una búsqueda secuencial, pero primero haga una búsqueda sobre estas variables enteras utilizando la estrategia el smallest y utilizando el domain. Luego haga una búsqueda sobre estas variables enteras, me quedó una solita, la de n, con este input order e domain. O sea, ¿recuerdan el problema del job shop que hicimos la clase pasada? Entonces, en el job shop había unas variables que eran de cuándo empezaban las tareas y una variable de cuándo terminaba la última. Entonces, este dice, primero explore por las tareas y luego explore por la última, pero las tareas explórela por el smallest, es decir, la que tenga el número más pequeño al principio. ¿Por qué tiene sentido? Porque en el job shop yo quería que la tarea empezara lo más temprano posible. Entonces dice, explore por el número más pequeñito y explore el menor del dominio. Pero luego dice, explore en el orden de entrada, pero aquí como solo hay una, pues no importa. Y esa explórela por el domain min. Entonces lo partió así y uno puede partir su exploración en muchos pedazos. Miremos el job shop que hicimos la vez pasada.
Era como este era el job shop, ¿cierto? Pero entonces vamos a explorar, entonces aquí está explorando, por ejemplo, aquí mire, por ejemplo, aquí la que está descomentada es explore primero por el end y luego explore las otras variables. Vamos a ver qué da eso, mm, qué tipo de árbol da eso. Entonces miren el arbolito que dio la primera, que es la última de aquí. Voy a comentar esta y voy a descomentar esta. Y vamos a correrla. Miren lo que está demorando. Miren, y no ha terminado. Y no ha terminado. Miren qué mala escogencia fue. Voy a pararla porque eso no termina. Como he dicho, sí termina, pero se va a demorar mucho. ¿Qué fue lo que hizo esta que no hizo? ¿Qué fue lo que hizo esta? Esta exploró, la que teníamos ahorita exploraba primero Len y luego exploraba estas. Y esta explora primero las S y luego explora Len. Tremendo error, pareció. Pues fíjese que el árbol que se exploraba aquí, y fíjese este arbolito, profundidad 36, 356 fallas, y este llevaba profundidad 46. Ve, por aquí no había sino una solución. Un minuto a ver qué fue lo que... Ah, no, no es que una, encontró solo, la que encontró es, mejor dicho, la que encontró es la óptima, de rápido, de una. La primera que encontró fue la óptima. En cambio, en este, la primera que encontró no fue la óptima. En este, encontró una y luego encontró otra. Y aquí íbamos, cuando yo lo paré, esta es la que llevaba como óptima, de 34, y mire que la óptima es en 30. O sea que todavía le faltaba mucho para llegar a la que la óptima era 34. ¿Mm? Estaba explorando y explorando para encontrar la de 34, pero esto lo encontró más rápido. ¿Por qué? Simplemente porque aquí le dije, vea, explore primero la variable como más sensible, que es la de la hora de terminación, y explora por el mínimo. Entonces él habrá ensayado, no sé con qué empezó a ensayar, me muestra a ver aquí qué dice. Este dice, entre 20 y 86 le dio que era el mínimo. Entonces seguramente empezó con 20, le falló. Y seguramente aquí trató de que fuera con 21 y le falló. Y trató que fuera con 25 y le falló. Con 27 hasta que llegó a ensayar con esta, que era de 30 y bueno, le falló varias veces, pero encontró solución, y cuando la encontró dijo, esa es la mejor. ¿Mm? Aquí, como no empezó por esa, sino que empezó por las S, entonces él no explora la end, sino, fíjense, end entre 20 y 86, y voy por aquí, y end sigue entre 21 y 86, y voy por aquí, y end va entre 21 y 86, y voy por aquí, y él sigue entre 25 y 86. Y aquí entre 25 y 86. Y aquí entre 28 y 86. Y aquí entre 25 y 34. Entonces se demora muchísimo en llegar a soluciones. ¿Sí? Fuera de eso, nuestra la estrategia aquí es indomain, las dos es indomain min. ¿Sí? Fuera de esto, las busca en el input order. Y eso debe tener alguna incidencia. Y hay que probar otras. Por ejemplo, probemos otra, ya se me ocurrió ahorita probar otra. No, pero no la quiero como esta, porque esta sí es muy mala, ¿sí o no? Edit, Uncount. Prefiero como esta, pero voy a cambiarle algo a esta.
voy a cambiarle, voy a cambiarle a esta, voy a ponerle in domain split. Eso sí sirve para algo. Split. Yo creo que eso lo va a demorar más. Vamos a ver. Uy, no, miren, me fue está bien. Me fue está bien. 357 fallas, tuvo 355 fallas. O sea, esta exploró menos que esta. ¿Mm? Y así es que, digamos, si uno se pone a entender bien qué es lo que significa la estrategia, puede que encuentre estrategias más adecuadas para lo que yo quiero. La otra es jugar, como yo estoy jugando aquí. No estoy haciendo nada especial, sino jugando. Voy a poner aquí DOM WDG. A ver cómo me va con eso. Pero fíjense que no lo estoy haciendo pensando en qué es lo que me sirve, sino jugando. ¿Mm? O sea, me fue parecido. Y bueno, ¿qué hacen hoy en día los que hacen Machine Learning? Los que hacen Machine Learning llegan y dicen, bueno, vamos a escoger la mejor estrategia de búsqueda. Entonces las emparejan todas con todas. ¿Sí? Y ponen a correr esto con el uno, con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Y entonces van sabiendo en qué casos, y van guardando en qué casos le dio mejor con la una, con la otra, con no sé qué. Y luego lo que hace el Machine Learning es decir, tener un proceso de aprendizaje para que cuando me llegue una entrada diga, para esa entrada la que mejor funciona es esta. Y la lanza con eso. Y luego otra entrada y la que no funciona es esta. Esta es la combinación entre Machine Learning y programación por restricciones que se está explorando hoy en día bastante. ¿Sí? Y el proyecto que le van a venir a exponer la próxima semana tiene que ver con eso, con hacer exploración con Machine Learning. Pero no para escoger la estrategia de búsqueda, también hay Machine Learning para escoger cuál solver. Esto fue con G-Code. Pero de pronto, si yo hago esto mismo con, bueno, voy a preguntarle a G-Code cuánto se demora haciendo esto. Sí, y se demoró 374 milisegundos, pero si lo hubiera hecho con CoinDC, ¿cuánto se demoraría eso? Uy, uy, no le fue mejor, no ha terminado. Uy, ya terminó. 9 segundos, 80 milisegundos. Se demoró harto, ¿sí? ¿No? De, de pronto por la pinta de la entrada de Choft, 285 milisegundos. 285 milisegundos. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? No sé. Entonces también se usa Machine Learning para decir, como hay tantos solvers, yo no sé cuál solver va a ser mejor. O hay solvers que traen muy bueno para ciertas cosas. Entonces yo entreno mi modelo con varios solvers y luego entonces cuando me llega una entrada, miro con Machine Learning cuál entrada es cuál solver es el que más me conviene y lanzo el modelo con ese solver. Y eso es lo que aprendo a escoger cuál solver utilizar con una entrada. Esa es la mezcla entre Machine Learning y programación por restricciones. ¿Cómo mejorar la búsqueda? ¿Cómo aprender a buscar, mejor dicho? Pero aprender a buscar con los métodos de Machine Learning y no planeando una buena estrategia de búsqueda. Porque uno puede planear una buena estrategia de búsqueda. Eso es lo que tiene que ver con anotaciones.